Hola, muy buenas tardes. Me acompaña el día de hoy el maestro Roberto García García. Soy la doctora Arcelia Moreno Agraz. El día de hoy estamos en la 11ª edición de las jornadas europeas. Vamos a explorar Europa, en donde, como han visto, estamos celebrando esta 11ª edición el día de hoy, el día 2 de febrero de 2022, y estamos en la mesa número 1. Adelante, maestra, si nos puedes decir a quién les veremos a continuación. Buenas tardes. Esta mesa 1 vamos a revisar los siguientes videos. Está compuesto por los siguientes trabajos. La mezcla entre educación y tecnología, Pérez de los Santos, Mireidi Jimena, del grupo 606. Es el primer trabajo. El segundo video que vamos a ver el día de hoy, la Unión Europea de sus inicios a nuestros días, de Pérez Argüello Alberto. El tercer video que vamos a revisar es el de Historia de la Unión Europea. Los autores García Pérez Luis Fernando, Reyes Chávez Rodrigo, del grupo 603. El cuarto video es el de la Unión Europea y sus instituciones. Sosa Salvador, Joana Montserrat, del grupo 606. El quinto video que vamos a ver el día de hoy es el del Parlamento Europeo. Y el autor es Cleto Zúñiga Alondra, la autora. Grupo 606. El sexto trabajo que vamos a ver el día de hoy es el del espacio Schengen, restricciones por COVID-19. El autor, Corona Lerma José Alberto, grupo 606. Y por último, el video que vamos a revisar el día de hoy es el de literatura europea en el siglo XX. Los autores, Carlos García, Paola Renata, Mendizábal del Jaro Pablo, Pérez García Samantha, Rivera Ugalda Regina, Sarmiento Rojas César, del grupo 504. Muy bien, pues tenemos 7 videos y les deseamos muchísimo éxito en esta mesa número 1. Muchas gracias y adelante, por favor. Hola a todos. Hoy les voy a hablar acerca de la mezcla de educación y tecnología. La ponencia es el Plan de Acción de Educación Digital. Mi nombre es Mireidi Jimena Pérez de los Santos y soy del grupo 606. Espero que esta presentación sea de su agrado. A raíz de la pandemia nos hemos dado cuenta que el mundo virtual es nuestro mejor aliado, ya que hay diferentes ramas que necesitaron de la ayuda. Entre esas pues está la económica, ya que han desarrollado muchas aplicaciones que nos han ayudado a adquirir bienes sin la necesidad de salir de casa. Otra ha sido la social, que a través de redes sociales nos ha ayudado a sentirnos comunicados y cerca de nuestros seres queridos, familiares o amigos. Y por último, la educación. La educación ha sido una de las cosas más importantes, ya que pues anteriormente no se había estado a distancia y ha sido algo pues muy difícil para todos, sobre todo para aquellos que no están acostumbrados a usar aparatos digitales, que en su mayoría sí, pero muchas veces no se tienen los conocimientos necesarios. Es por esto que la Unión Europea creó un plan de acción de educación digital. En este se busca una adaptación y balance entre educación y tecnología para que se pueda manejar un mundo virtual de la mejor manera, al igual que se quieren tratar diferentes ámbitos de los cuales les voy a hablar a continuación. Este plan se tiene contemplado lograr o al menos tener un buen avance para el año 2025 y así poder avanzar. Este plan busca combatir diferentes problemáticas. Entre estas se pueden encontrar la desinformación, ya que las redes sociales nos hacen llegar información falsa, información sin fundamentos, que muchas veces nos hace confundirnos mucho y desconocer la realidad. Otro de estos problemas que se busca combatir
es la poca preparación que se tiene, ya que menos del 40% de profesores está preparados. Estas son cifras de la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, lo cual es muy importante ya que se pretende que sea un cambio drástico. Otro punto es la desigualdad en oportunidades de acceso, ya que, como sabemos, hay distintas zonas y personas que no tienen el solvente económico para poder conseguir aparatos electrónicos que le permitan continuar con este tipo de educación que se busca. Otra, y por último, es la desigualdad de oportunidades para niñas y mujeres jóvenes, ya que muchas veces por el simple hecho de ser mujeres se les niega un trabajo o educación que lleven con ello la tecnología. De esta misma manera se busca formar personas con capacidades muy avanzadas para que en un futuro se puedan trabajar ciencias complejas como lo es la inteligencia artificial. Este plan tiene 4 objetivos principales, que son ofrecer una educación vista a largo plazo como eficaz, de alta calidad, accesible e inclusiva. También busca una mayor cooperación en materia de educación por parte de la Unión Europea para poderse lograr. Toma en cuenta las oportunidades y retos que nos ha puesto el COVID-19 y la fuerza que ha tomado la tecnología. Presenta oportunidades para mejorar la calidad de enseñanza a nivel digital y proporciona los métodos más apropiados para que ésta pueda ser resiliente, inclusiva en este sistema a distancia. El Plan de Acción de Educación Digital pretende lograrlo a través de 2 medidas prioritarias. Estas son fomentar el desarrollo de un ecosistema educativo digital de alto rendimiento, la cual consta de 6 acciones. La segunda es mejorar las competencias y capacidades digitales para la transformación digital. Esta consta de 7 acciones. En total son 13 y en todas estas se engloban actividades como orientar tanto a profesores como alumnos, actualizaciones, recopilación de información, prácticas, encontrar páginas que cumplan con las políticas de privacidad, etc. Todo esto necesita un gran esfuerzo de toda la población. Necesita hacer un esfuerzo coordinado para que esto pueda salir de la manera en que está prevista y se tengan mejores oportunidades tanto una persona por sí misma para que pueda tener más oportunidades en sentido académico y laboral, y del mismo modo pueda crecer y pueda cumplir un desarrollo más grande. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por la atención. Buen día, mi nombre es Alberto Pérez Argüello del Grupo 606 y esta es mi exposición sobre la historia de la Unión Europea. La Unión Europea es una comunidad política de derecho con una organización internacional nacida para propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de todos los estados y pueblos de Europa. Los pioneros de la UE eran un grupo de personas de distintas procedencias que compartían unos mismos ideales, una Europa pacífica, unida y próspera que hoy damos por hecho. Además de estos pioneros, muchas otras personas han contribuido a desarrollar este proyecto de Europa. Con el fin de acabar con los frecuentes y sangrientos conflictos que culminaron en la Segunda Guerra Mundial, los pioneros comenzaron la construcción de lo que hoy conocemos como la Unión Europea. La Comunidad Europea del Carbón y del Acero, fundada en 1951, fue un gran paso para garantizar una relación duradera. En 1957, el Tratado de Roma establece la Comunidad Económica Europea por sus siglas CEE. Sin embargo, en este periodo tuvo lugar la Guerra Fría, lo que dividió el continente durante más de 40 años. Los estados fundadores fueron Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Países Bajos y Luxemburgo. La década de los 60 es un buen momento para la economía, favorecido entre otras cosas por el hecho de que los países de la CEE dejan de cobrar derechos de aduana por las transacciones comerciales entre sí. También acuerdan un control conjunto de la producción de alimentos, de modo que todo el mundo tenga una comida suficiente. En enero de 1973, Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido entran en las comunidades europeas. La democracia se extiende con el derrocamiento de las dictaduras de Grecia, Portugal y España.
La política regional empieza a transferir recursos para la creación de empleo e infraestructuras en zonas pobres y marginadas. Las primeras elecciones del Parlamento Europeo toman lugar en 1979. El sindicato polaco Solidarność y su líder Lech Wałęsa cobran notoriedad tras las huelgas de los astilleros de Gdansk durante el verano de 1980 por los derechos de los trabajadores y el cambio político. En 1981, Grecia forma parte de las comunidades europeas, seguida 5 años más tarde por España y Portugal. Al final de la década se derrumban los regímenes comunistas de Europa Central y del Este. En 1993, el mercado único se puso en marcha con las 4 libertades, que incluyen la circulación de personas, mercancías, servicios y capital. Ocurren 2 tratados también, el Tratado de Maastricht en 1993 y el Tratado de Ámsterdam de 1999, y el Acuerdo de Schengen que permitirá gradualmente a las personas viajar a zonas de la Unión sin controles de pasaportes. Austria, Finlandia y Suecia se adhieren a la Unión en 1995. El euro es la nueva moneda de millones de europeos en los 2000. El 11 de septiembre de 2001, tras los atentados en Estados Unidos, los países comienzan a colaborar para luchar contra la delincuencia y el terrorismo. Una crisis financiera sacude la economía mundial con centro en Estados Unidos en 2008. El Tratado de Lisboa proporciona instituciones modernas y métodos de trabajo más eficientes. En 2004 se añaden 10 nuevos países a la Unión, seguidos por Bulgaria y Rumania en 2007. En 2012 la Unión recibe el Premio Nobel de la Paz. Las revueltas y guerras en varios países llevan a muchas personas a huir de sus hogares y buscar refugio en Europa, enfrentando la Unión el reto de encontrar la manera de atender todas sus necesidades. El cambio climático es la prioridad y los dirigentes acuerdan reducir las emisiones nocivas. En 2016, el Reino Unido vota a favor de abandonar la Unión. En 2013, Croacia se convierte en el 28º miembro de la Unión. Actualmente, debido a la pandemia de COVID-19, hay una desaceleración de la economía sin precedentes. La Unión colabora para apoyar los sistemas sanitarios, contener la propagación del virus y garantizar vacunas para la mayoría de la gente. Con objeto de contribuir a la recuperación, los dirigentes han acordado el mayor paquete de estímulo jamás financiado, y está centrado en una recuperación ecológica y digital, puesto que la Unión trabaja para lograr la neutralidad climática de aquí a 2050. Eventos de odio y guerras ocurridos en los primeros siglos del siglo XX sirvieron como impulso para lograr y crear una fuerte y resistente relación y conexión entre los países europeos, lo que dio como resultado el continente con mayor prosperidad y ritmo evolutivo de todo el mundo, aunque dejando de lado claro a los países que más sufrieron y más saquearon fruto de la colonización, dada a partir de 1492. Estos países actualmente cuentan con los mayores índices de atraso económico y pobreza. Gracias por su atención. Historia de la Unión Europea. ¿Qué es la Unión Europea? La Unión Europea es una asociación económica y política única en el mundo, de 28 países y más de 580 millones de personas que viven en un mismo territorio. ¿Qué países integran la Unión Europea? Los países que integran la Unión Europea son los siguientes: Alemania, Australia, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Rumania y Suecia. En este trabajo abordaremos el tema de la magnífica construcción europea. Se reconoce que es un proyecto único que ha logrado que los estados europeos hayan superado un pasado marcado por el conflicto y desarrollen conjuntamente un nuevo marco común de entendimiento político, económico y social. El singular valor de la Unión Europea representa como ejemplo de superación de la división, así como de esfuerzo para la consolidación de un continente pacífico y próspero. Se presentan los acontecimientos más importantes vividos a lo largo de la historia que comprende la Unión Europea.
A través de una cronología se mostrarán los años en que pasaron sucesos tanto sociales, políticos, culturales y naturales que han sido objeto de estudio. A continuación, se mencionarán cronológicamente, en periodos de tiempo, los acontecimientos más importantes que sufrió la Unión Europea a lo largo de su historia. 1945 a 1959. El 4 de abril de 1949 se crea la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. El 25 de marzo de 1957, los 6 países fundadores amplían su cooperación a otros sectores económicos y lo formalizan mediante la firma de 2 tratados, CEE y Euratom. 1960 a 1969. El 1 de julio de 1967 entra en vigor el Tratado de Fusión de los Ejecutivos de la Comunidad Europea. A partir de ese momento, las comunidades europeas cuentan con una única comisión y un único consejo. 1970 a 1979. El 27 de octubre de 1970 se aprueba el informe Diagnov. El 1 de enero de 1973, Dinamarca, Irlanda y Reino Unido ingresan en las comunidades europeas. A partir de este momento se habla de los 9. 1980 a 1989. El 1 de enero de 1981, Grecia se convierte en miembro de la Comunidad Europea. Ahora se habla de los 10. El 14 de febrero de 1989, el Parlamento Europeo aprueba el proyecto de tratado para la fundación de la Unión Europea. 1990 a 1999. El 26 de marzo de 1995 entra completamente en vigor el Acuerdo de Schengen. El 31 de diciembre de 1998 se firma y entra en vigor el Tratado de Eurozona. El 1 de mayo de 1999 entra en vigor el Tratado de Ámsterdam. Del 2000 al 2009, el 1 de febrero de 2003 entra en vigor el Tratado de Niza. El 23 de junio de 2007, fracasada la adopción del Tratado Constitucional, se reemplaza por el Tratado de Lisboa, que es finalmente adoptado. Del 2010 al 2020. El 23 de septiembre de 2011, la Unión Europea participa por primera vez en el debate general anual de las Naciones Unidas. El 1 de abril de 2012 entra en vigor la Iniciativa Ciudadana Europea. Hola, buen día, yo soy Joana Sosa y el día de hoy voy a exponer acerca de la Unión Europea y sus instituciones. Primero es importante mencionar qué es la Unión Europea. La Unión Europea es una organización política y económica ubicada en Europa y formada por 28 países que está comprometida a garantizar la paz, prosperidad y estabilidad de sus ciudadanos, promover un desarrollo económico y social equilibrado y sostenible y hacer frente a los retos de globalización, cambio climático y preservación de Europa. Una vez conociendo lo que es la Unión Europea, es momento de mencionar sus instituciones. Existen 6 principales, pero existen muchas otras interinstitucionales que igual son importantes. La primera institución es el Parlamento Europeo. Este está formado por diputados y un presidente representante. Se organiza en comisiones que se ocupan de temas concretos y realizan sesiones para debatir sobre políticas y normas. Y bueno, dentro de las tareas de este organismo está la toma de decisiones en acuerdos internacionales, la aprobación de normas de la Unión Europea, la revisión del trabajo de la Comisión Europea, el control sobre todos los órganos para que trabajen de una forma democrática y la aprobación del presupuesto de la Unión Europea con el Consejo Europeo, entre otras. El siguiente organismo es el Consejo Europeo. Y bueno, está formado por los jefes de gobierno y el presidente de la Comisión Europea.
Se reúnen para debatir temas de interés cada 4 años por lo menos, y bueno, se trata de llegar a acuerdos para la toma de decisiones. Dentro de las tareas de este organismo está orientar y garantizar la política de la Unión Europea, toman decisiones sobre asuntos importantes, deciden cómo se debe relacionar la Unión Europea con el resto del mundo y nombran a personas que ocuparán puestos importantes, como por ejemplo el presidente del Banco Central Europeo, entre otras cosas. El tercer organismo es el Consejo de la Unión Europea. Este está formado por los ministros de los gobiernos de cada país miembro. Se reúnen y debaten para cambiar, poner en marcha y debatir políticas y normas. Y bueno, existen 2 consejos importantes. El primero es el Consejo de Ministros en Asuntos Exteriores y el segundo el Consejo de Asuntos Generales. Y bueno, este organismo tiene como tareas representar a los gobiernos de los estados de la Unión Europea, pone en marcha normas con ayuda del Parlamento Europeo, coordina las políticas de países miembros para que actúen de la misma manera, llega a acuerdos con organizaciones internacionales y países extranjeros y también aprueba el presupuesto de la Unión Europea junto con el Parlamento, entre otras cosas. El siguiente organismo es la Comisión Europea, y bueno, este es el único organismo que se encarga de hacer las propuestas de nuevas normas y aplicar las decisiones que tome el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Está formada por comisarios y el vicepresidente del colegio de comisarios, y bueno, su trabajo de este organismo es proponer normas que protejan a los ciudadanos europeos y a los intereses del país, gestiona las políticas europeas, decide qué hacer con el dinero de la Unión Europea, cómo se gasta, cómo se supervisa, etc. Vigila que los países miembros cumplan con las normas europeas de la misma forma. Representa los países miembros a organismos internacionales en temas de comercio y ayuda humanitaria, y también negocia acuerdos internacionales a nombre de la Unión Europea. El quinto organismo es el Tribunal de Justicia. Este aclara las normas de la Unión Europea, resuelve los conflictos entre organismos europeos y los gobiernos miembros de la Unión Europea. Bueno, también cuenta con 2 órganos, el primero es el Tribunal de Justicia y el segundo es el Tribunal General. Cuenta con un juez y un abogado para cada asunto que se presente. Y bueno, el tribunal también se encarga de aplicar las normas, de anular algunas otras normas, garantiza que la Unión Europea haga su trabajo y sanciona a los organismos que perjudiquen a la Unión Europea. El sexto organismo es el Banco Central Europeo. Este es el organismo que gestiona la moneda europea, que es el euro. Piensa en la mejor política monetaria y decide sobre los intereses. Tiene como objetivo que los precios sean estables en los países. Cuenta con un presidente, un vicepresidente y los gobernadores de cada banco central de cada país miembro. Cuenta con 3 organismos. El primero es el Comité Ejecutivo, el segundo es el Consejo de Gobierno y el tercero es el Consejo General. Bueno, como ya había mencionado anteriormente, existen otras instituciones importantes dentro de la Unión Europea. Existen organismos como el Tribunal de Cuentas, que ayuda a gestionar el presupuesto de la Unión Europea y cuidar los intereses económicos, el Servicio Europeo de Acción Exterior, que busca la mejor política de la Unión Europea con el resto del mundo, el Comité Económico y Social, que ayuda a mantener relación entre las instituciones europeas y los ciudadanos, el Comité Europeo de Regiones, que le permite a las regiones y a las ciudades de los diferentes países participar en la elaboración de normas de la Unión Europea. Y esto ha sido todo de mi parte. Gracias por su atención. Hola, soy Alondra Cleto y les voy a hablar sobre el Parlamento Europeo. Es una de las 7 instituciones del ramal legislativo de la Unión Europea. Además, es un importante foro de debate político y de decisión dentro de esta. La ciudadanía de los Estados miembros eligen directamente a través del voto los diputados para formar parte de este Parlamento. La presidenta es elegida por un periodo renovable de 2 años y medio, equivalente a la mitad de la legislatura. Antes del Brexit,
Brexit, el Parlamento contaba con 751 eurodiputados, pero los escaños se tuvieron que reconstruir cuando el Reino Unido abandonó la Unión Europea formalmente. El Parlamento está compuesto por 705 miembros eurodiputados actualmente, en representación de todos los países de la Unión Europea, y son elegidos directamente. Además, 45 delegaciones que conforman este Parlamento y mantienen relaciones e intercambios de información con parlamentos de países terceros. Los diputados trabajan en 28 comisiones con el propósito de preparar las actividades de las sesiones plenarias del Parlamento. Además, también componen 7 grupos políticos, los cuales no se organizan por nacionalidad, sino por afinidades políticas. Uno de los grupos que resalta por ser el más numeroso y el más antiguo de todos los grupos en el Parlamento es el Grupo de Partido Popular Europeo. Este grupo está comprometido con la creación de una Europa más fuerte y segura de sí misma, al servicio de las personas, con el objetivo de crear una Europa más competitiva y democrática, donde la gente pueda construir la vida que ellos quieran. El Parlamento ha sabido ganarse y tiene una muy buena reputación como defensor de los derechos fundamentales de las personas, pero también de la democracia. En la Unión Europea se respetan los derechos fundamentales a todas las personas que no solamente son de la Unión, sino de todo el mundo. Dependiendo su situación o de su origen, algunas libertades no son tan antiguas como la propia Europa: vida y libertad, pensamiento y expresión. Espacio Schengen, restricciones por COVID-19. Durante la década de 1980 surgieron incontables e intensos debates sobre la integración del espacio europeo en un sitio donde el tránsito sería libre para todos los ciudadanos de la Unión. El 14 de junio de 1985, Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo y los Países Bajos suscribieron el primer acuerdo de este tipo en la localidad de Schengen, ubicada en Luxemburgo. El objetivo de este acuerdo estaba destinado a suprimir progresivamente los controles fronterizos y a instaurar progresivamente un régimen de libre circulación, la conocida como el Área Schengen. Cinco años después, estos mismos 5 países firmaron el Convenio de Schengen, donde pondrían a prueba la utilidad de este proyecto, comenzando con la aplicación efectiva de todas las resoluciones planteadas hace 5 años. Desde su creación, los problemas no cesaron para este proyecto. La crisis migratoria, el Brexit y más recientemente la pandemia de COVID-19 pusieron en entredicho la continuidad de este proyecto. El brote del nuevo coronavirus procedente de China obligó a todos los países a restablecer sus programas fronterizos. La Comisión Europea recibió avisos de 14 países que restablecieron sus controles fronterizos de manera oficial. Estos fueron Alemania, Austria, Dinamarca, Hungría, Lituania, Bélgica, Portugal, Estonia, Finlandia, Polonia, República Checa y España, además de Noruega y Suiza, que a pesar de no formar parte de la Unión Europea, sí lo hacen en el espacio Schengen. Además del sector salud, el sector económico recibió grandes afectaciones a raíz de la pandemia. Es por eso que a mediados de junio del año 2020 se comenzó un proyecto de reapertura gradual y muy cautelosa
con filtros sanitarios y chequeos para regular el mercado interno y el sector turístico. Buenos días, el día de hoy les presentaremos el tema de literatura europea del siglo XX. Algunas corrientes que marcaron más a la literatura del siglo XX crearon nuevas formas de expresión y diferentes formas de ver el mundo actual, buscando terminar con ideas pasadas y crear nuevos contenidos para las nuevas generaciones. Ahora les presentaremos las corrientes literarias que más destacaron en el siglo XX. La novela moderna se centró en el mundo moderno y la adaptación del hombre en este, teniendo como características principales el realismo y el enfrentamiento del individuo contra la sociedad. Los autores principales son James Joyce, Virginia Woolf, Marcel Proust, Franz Kafka, Gustavo Adolfo Bécquer, entre otros. El postmodernismo surgió como reacción a las ideas intelectuales y filosóficas de la época de la Ilustración. Sus características fueron la oposición de que la realidad es lo natural, rechazar la oposición de género y el humor negro. Los principales autores fueron Jean-François Lyotard, Jean Bolivar, Michel Foucault y Giovanni Vantimo, entre otros. El realismo mágico pinta una visión realista del mundo moderno a la vez que agrega elementos mágicos. Su característica principal es expresar emociones, no despertarlas, mientras que el expresionismo se caracteriza por adoptar formas de expresión subjetivas y espontáneas. Algunos principales autores del realismo mágico son Jorge Luis Borges, Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier, Julio Cortázar, Federico García, entre otros. Y algunos autores principales del expresionismo son George Potter, August Strindberg, Thomas Mann, Gottfried Benn, George Trakl, entre otros. El expresionismo se desarrolló durante el siglo XX, durante y después de la Primera Guerra Mundial. Se caracterizaba por adoptar formas de expresión subjetivas y espontáneas. Los autores buscaban representar las emociones de los hechos y la naturaleza. Para esto utilizaban la exageración y la fantasía. Algunas de sus características son que surgió como un símbolo de protesta, que distorsiona la realidad y que las críticas son dirigidas a una situación, no a personas. Unos de los principales autores del expresionismo son George Buchner, August Strindberg, Thomas Mann, Gottfried Benn, George Trakl. Muy interesante la participación de cada ponente. Los esperamos en la siguiente mesa. Muy interesante cada uno de los comentarios de cada ponente. Así que, como bien dices, maestro Roberto, nos vemos en la siguiente mesa. Gracias. Gracias, doctor.